¿Qué tal, queridos alumnos? Tengan ustedes buenos días. Ojalá que se encuentren bien y que todo esté mejorando para ustedes y su familia. Anteriormente, en las cápsulas anteriores, nosotros habíamos hablado de los hechos y las opiniones, de lo subjetivo y lo objetivo. Hoy día vamos a hablar dos conceptos nuevos que se relacionan con ellos dos, que son lo denotativo y lo connotativo. Necesitamos ir manejando estos conceptos para poder ir entendiendo y comprendiendo después algunos textos o cuando tengamos referencia a cierto tipo de discursos. Por tanto, los invito a poner atención y después reafirmar estos conocimientos con la guía. En la guía va de nuevo explicado lo mismo y van las actividades. Que tengan suerte, que les vaya bien y nos estamos viendo pronto si Dios quiere. Lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Nuestro objetivo es relacionar los conceptos de hecho y opinión, objetivo y subjetivo, con los conceptos connotativo y denotativo. Definirlo, señalar y aplicar qué son estos términos, connotativo y denotativo. Antes vamos a recordar que lo subjetivo era la expresión del lenguaje donde nosotros demostrábamos opinión, ideas o sentimientos. Por ejemplo, fuimos al parque más hermoso de esta región. Fue una experiencia maravillosa. Es el emisor expresando sus sentimientos, sus ideas. Y el objetivo iba a ser aquello que expresamos en el lenguaje de manera concreta, sin expresiones ni elementos del pensamiento personal. Por ejemplo, la dimensión de la cancha corresponde a 25 metros de largo por 8 metros de ancho. Es una superficie de cemento y está delimitada por unas franjas pintadas blancas. Si se dan cuenta, no hay ninguna expresión o emoción en este texto. Vamos entonces a lo denotativo y lo que es connotativo. Lo connotativo, el lenguaje hace referencia a la capacidad de connotar, esto quiere decir de sugerir. Por tanto, se trata de un tipo de lenguaje que es subjetivo y que se encuentra ante todo en el texto literario, pero también forma parte del habla coloquial. Comúnmente estamos hablando en forma connotativa. Por ejemplo, si alguien dice hagamos una vaca, esa expresión alude a una reunión de aportes monetarios con algún fin específico. No es que los hablantes vayan a dibujar una vaca. Por tanto, lo connotativo se relaciona con el uso cotidiano que se le da al lenguaje. Es un lenguaje de simbolismo. Nuestra vida mental de hablante en general se maneja desde ese nivel. Lo más normal es que nos comuniquemos connotativamente. Por eso es difícil aprender un idioma diferente al nativo, puesto que es necesario comprender las claves culturales del uso de ese lenguaje. Eso es lo que permite a un hablante ser exitoso en su comunicación. En cambio, lo denotativo es el lenguaje usado acorde a la realidad, con un sentido completamente objetivo. Esto quiere decir que cuando hablamos en forma denotativa, estamos expresando exactamente lo que las palabras quieren decir. No tienen un doble sentido. Se expresan como en el diccionario significan. No hay símbolos, no hay interpretación. Lo denotativo es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir, de forma que solo se puede leer de una manera y no admite interpretaciones varias o libres, aunque podría tener cierta complementación respecto a la connotación, pero no es lo habitual. Lo denotativo es lo que se dice en el lenguaje. No admite dos o tres interpretaciones. Por ejemplo, una receta, por ejemplo, una instrucción de cómo construir algo, por ejemplo, experimentos científicos, requieren que sean el lenguaje ocupado en su exactitud.
Entonces, lo denotativo es aquello que es en el lenguaje exacto. Por ejemplo, cuando alguien dice ando con un diente, denotativamente yo podría entender que está hablando que solamente tiene un diente y que los demás los perdió. Si lo tomo connotativamente, entenderé que me está expresando que tiene mucha hambre. Entonces tenemos dos formas de manejo del lenguaje, denotativamente y connotativamente. El lenguaje denotativo es el que ocupa las palabras con sentido que tienen en el diccionario. Se hablan las cosas tal y como se presentan. Esto se llama ser literal. El lenguaje connotativo, sin embargo, es el que utiliza las palabras o expresiones de manera simbólica, figurativa o metafórica para transmitir sensaciones, emociones, sentimientos en un mensaje, para hacer realce de alguna idea. Por ejemplo, si alguien dice le rompió su corazón, denotativamente vamos a entender que con algún elemento esa persona le hizo pedazo el corazón a la otra y a lo mejor acabó con su existencia. Connotativamente vamos a entender que le causó mucha pena y dolor. En el caso de dame una mano, denotativamente quiere decir que debe cortarse la mano y entregársela. Pero connotativamente entendemos que es una ayuda. Por tanto, cuando hablamos de notativo estamos hablando de algo objetivo. Y cuando hablamos de connotativo hablamos de algo subjetivo. Características de lo connotativo. Primero, depende del contexto. Dijimos que el connotativo tiene un sentido, entonces depende de dónde se desarrolla. Si alguien dice hagamos una vaca y estamos en una clase de dibujo, de arte, entenderemos que tenemos que dibujar algo con forma de vaca. Pero si estamos en una reunión familiar y decimos hagamos una vaca, estamos hablando de que queremos reunir dinero. La función es eminentemente emotiva porque particularmente revela una mirada de la vida, de las acciones, de lo que sucede personal. Su uso no es oficial, porque como dijimos, depende del contexto, se va dando en cada momento y fluye en forma natural. El lenguaje connotativo tiene eso, que fluye en forma natural, por tanto no está reglamentado. Por lo mismo, tiene un carácter personal. Se va dando en las situaciones, como dijimos, del contexto. La literatura recoge mucho de este lenguaje connotativo, de ese sentido. Cuando tomamos un texto tenemos que tener como una cultura respecto a aquello para poder entenderlo mejor. El lenguaje denotativo, en todo caso, lo que importa es el significado de la palabra. La palabra se maneja desde el significado que se encuentra en el diccionario. Por tanto, las palabras no pueden tener un doble sentido, porque ahí pierde el objetivo. Tiene que tener un solo sentido, una sola significación, para que lo que transmitan sea bien recibido y comprendido. Se ocupa principalmente en textos no literarios. Ya le habíamos dicho, informes médicos, en las matemáticas, en la ciencia en general. Y principalmente tiene un carácter informativo. Quiere trasladar significaciones de una persona, de un emisor, a un receptor. Por tanto, lo denotativo ofrece un significado literal. Es preciso y exacto, es objetivo y es válido en todas partes para todo el idioma. Lo connotativo tiene significado específicamente, son subjetivos, depende de la comunidad donde se habla y son válidos para una situación específica. Diferencias. Mientras la denotación busca ofrecer información objetiva, la connotación intenta crear sentimientos y emociones en el receptor, utilizando las palabras no de forma literal, sino más bien interpretativa.
el receptor tendrá que entender de qué le están hablando y seleccionar entre muchas significaciones cuál es la que corresponde, basado en el contexto. Por un lado, la denotación solo se puede interpretar en sentido literal, mientras que la connotación permite muchas interpretaciones. Depende tanto del receptor como el emisor, que manejen el mismo código. El contexto es muy importante en la connotación, ya que influye en la interpretación de la frase o del texto. Esto no sucede en la denotación, ya que es información objetiva. Siempre va a querer decir exactamente lo mismo. El lenguaje connotativo es muy usado en textos literarios, especialmente poético o lírico, mientras que el denotativo es más periodístico, más a la ciencia exacta, utilizado en estudios, en desarrollo de informes. Veamos la guía. ¿Cómo hacerla? Van a encontrar como corresponde al comienzo el título de la guía, el número y que pertenece a la asignatura de lenguaje y literatura, el objetivo y los recursos que ustedes deben tener. Acuérdense de tener un cuaderno de lenguaje, un lápiz y donde ver este video. Después vienen las indicaciones generales y cómo va a ser evaluada esta guía. Recuerden que todas las dudas se las pueden hacer ver a su profesor jefe. Recuerden ir leyendo atentamente la guía y anotar aquellas cosas en que tengan dudas. Se lo recuerdo de nuevo, las consultas háganselas a su profesor jefe. La actividad. En la primera parte ustedes van a encontrar una viñeta con un diálogo entre dos personajes. Ustedes deben indicar, reconocer en esa comunicación que establecen estos dos personajes en qué momento y por qué se produce un problema en la comunicación. Indicar en qué minuto ustedes se dan cuenta que en ese diálogo se rompe la comunicación porque uno emplea lo denotativo y el otro emplea lo connotativo. Lo explican en el espacio que está ahí punteado. En la segunda parte van a clasificar las oraciones que aparecen ahí como connotativo o denotativo. Por ejemplo, si dice ando puro dando la hora, anda puro dando la hora, esa expresión es connotativa o denotativa. Recuerden de nuevo que connotativo es aquel sentido que adquiere en el uso cotidiano el lenguaje y lo denotativo corresponde a las significaciones que hay en el diccionario, a lo literal. En la tercera parte van a aparecer algunas expresiones y ustedes van a tener que explicar qué se entiende denotativamente y qué se entiende connotativamente. Por ejemplo, en la primera, te regalo la luna, denotativamente yo tendría que entender que le regala en propiedad la luna, se la da.
Pero connotativamente quiere decir, o debo entender, que le está expresando una forma de afecto. Entonces, en las expresiones, por ejemplo, estiró la pata, denotativamente significaría que estiró su pie, pero connotativamente entendemos que falleció. Y así con cada una de las expresiones que aparecen ahí. Espero que hayan entendido. Relean la guía y las consultas se las hacen a su profesor jefe si es que es necesario. Tengan mucha suerte, ánimos y nos vemos la próxima.